Damos inicio a nuestra séptima lección del curso La Iglesia Cristiana, la Biblia, la Iglesia Cristiana. Y me da mucha alegría y mucha emoción saber de que todos ustedes pudieron venir a nuestra clase de la noche. Me alegra mucho verlos y poder compartir este tiempo como hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy nos vamos a enfocar en Filipos, el viaje misionero del apóstol Pablo, compartiendo de persecuciones con hermanos y hermanas en Cristo y proclamando y evangelizando a cuantas personas él podía. La historia de Hechos, capítulo 16, versículos 11 al 40. Nuevamente les doy la bienvenida y como empezamos siempre nuestras lecciones, las empezamos con una oración y oramos todos juntos. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque por el poder de tu palabra nos hiciste creyentes. Te pedimos que envíes predicadores por todo el mundo para que muchas más personas puedan escuchar el poderoso mensaje de salvación que solo tú provees. Y te pedimos que nos ayudes a orar pidiendo apoyo para las personas que predican y enseñan y edifican a otras personas con tu palabra. Todo esto más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Los objetivos de la lección de hoy son los siguientes. Esto es lo que vamos a hablar en nuestra clase el día de hoy. Primero que nada, vamos a repasar nuevamente el método de las 4 Cs, un método que fue diseñado por Academia Cristo para el beneficio de todos nosotros a la hora de compartir una historia bíblica con otras personas y hacerlo de una forma fácil y eficaz. Y lo vamos a usar para leer y entender Hechos capítulo 16, versículos 11 al 40. Y por último, vamos a explicar cómo Pablo capacitaba a otras personas y la importancia de capacitar a otros en la obra del Evangelio. Una de las preguntas del proyecto final. Nuevamente les recuerdo, como estamos acercándonos al final de nuestro curso, para que ustedes puedan pasar esta clase y yo como maestro me sienta orgulloso de todos los conocimientos que han aprendido, tendrán que completar 10 preguntas de un proyecto final. Preguntas que si están siendo parte de las clases en vivo de nuestras grabaciones, si están haciendo tareas, si haciendo preguntas, comentarios y participando, les van a ser muy, muy, muy fáciles. No son preguntas con las que les queremos engañar o tratar de que se equivoquen o algo así. Son preguntas bastante directas, basadas en todo lo que hemos visto en nuestro curso, para que yo como maestro pueda ver que ustedes están aprendiendo la doctrina correcta basada en la Biblia. Y la pregunta de hoy, que hemos visto ya varias veces en diferentes clases, hemos mostrado diferentes preguntas de los proyectos finales. El día de hoy vamos a compartir esta pregunta, que es explicar cómo Pablo capacitaba a otras personas. Y en tu respuesta tendrás que nombrar a por lo menos 4 personas con quien Pablo trabajaba en a la hora de esparcir el evangelio, y cómo lo hacía en su ministerio. Y lo vamos a hablar el día de hoy. También vamos a tocar en el tema de por qué es tan importante capacitar, edificar a otras personas para participar en la obra del evangelio, no solo que lo conozcan, pero que puedan compartirlo con otras personas. ¿Y cómo intenta Academia Cristo nosotros a seguir el ejemplo de Pablo al entrenar a otros? Todas estas preguntas las vamos a discutir el día de hoy para el beneficio de ustedes a la hora de llegar al proyecto final, para que lo puedan hacer de una forma sencilla, fácil y que me puedan mostrar sus conocimientos. Empiezo a reiterar desde el día de hoy que a la hora de contestar las preguntas del proyecto final, no son preguntas que ustedes pueden contestar fácilmente con un sí o un no, ni con una sola oración. Lo que yo quiero como maestro es que me muestren ustedes de que han aprendido y saben los conocimientos que hemos visto en nuestras clases. Entonces, a la hora de entregar su proyecto, van a tener tiempo de entregármelo y a la hora de entregarlo, tómense el tiempo de contestar las preguntas de la mejor manera que ustedes puedan, compartiendo lo que ustedes conocen sobre lo que hemos visto en nuestros cursos. Si en algún momento tienen alguna duda, pueden volver a ver nuestras grabaciones en el canal de YouTube o me pueden contactar directamente. Yo como maestro no les puedo dar las respuestas y no les voy a dar las respuestas, pero los puedo guiar a cómo encontrar las respuestas de una forma fácil, nuevamente viendo las grabaciones y escribiendo las notas que hemos tomado en nuestras clases. Voy a hablar un poquito más de esto el miércoles durante nuestras clases en vivo y por el grupo de WhatsApp. Vamos a iniciar con nuestro primer objetivo, utilizando el método de las 4 Cs.
La idea es que aquí como Academia Cristo ustedes se sientan edificados para aprender de la palabra de Dios y para compartir de la palabra de Dios. Y lo que vamos a hacer el día de hoy con nuestra primera C, el captar, queremos captar la atención de las personas que nos escuchan con las que estamos compartiendo de la palabra. Y hoy vamos a hacer un juego de memorización. Este versículo nos los vamos a aprender muy bien durante este curso, esta lección, para el beneficio de cada uno de nosotros. Puede que ya lo hayas escuchado, es de Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Nuevamente, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. En unos momentos yo voy a empezar a quitar palabras de este versículo con la intención de que practiquemos recordando lo más que podamos Romanos 1, versículo 16. Y voy a pedir que levanten la manita para la siguiente persona que quisiera compartir si recuerdan las partes de este versículo. Nuevamente, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿A quién le gustaría reiterar este versículo? Roselva, adelante. No me arrepiento del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Muchas gracias, Romanos 1. Roselva. Excelente, Roselva, muchas gracias por intentarlo, pero la primera blanco te quedó mal. No, no me arrepiento. Leonor, Sí, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que en él creen. muy bien. Nuevamente, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿Quién quisiera intentar este? Adolfo, adelante, tienes tu mano levantada. Tu micrófono está apagado, Adolfo. No, le comentaba que yo me lo sé de memoria, pero en la versión de la Reina Valera. Ah, No lo graves, leo. porque esta no es la Reina Valera. Inténtame este, adelante, si te acuerdas de la versión que estamos viendo ahorita. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Muy bien, sí, a todos los que creen. Nuevamente, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los Que que creen. tenía la manito aquí levantada y no podía ver bien las rayitas. No te preocupes. Muchísimas gracias, Adolfo. Adrián, te toca, adelante. Intenta esta parte. Amén. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación a todos los que creen. Muy bien, nuevamente, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Excelente. Y Miriam, te tocó sin ayudas. Adelante, inténtalo. No me avergüenzo del poder del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Muy bien, pero te equivocaste en la primera parte. ¿Alguien más que quisiera intentar esa primera parte? Esta parte sin ayudas. A ver, profe, Adelante. quiero intentarlo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muy bien, excelente. Y nuevamente lo voy a poner en nuestras pantallas para que lo tengamos presentes. Y ustedes me pueden decir, pastor, pero ¿cuántas veces vamos a repetir este versículo? Somos 14 de nosotros. Y la respuesta es cuantas veces sea necesario, porque este versículo es el punto principal que quiero que ustedes recuerden a la hora de compartir el Evangelio. Romanos 1:16, el apóstol Pablo, hablando después de haber sido empiedrado, después de haber sido metido en la cárcel, después de que muchas personas lo juzgaban y lo trataban mal, de que muchas personas no lo querían escuchar hablar por el mensaje que estaba trayendo, dice lo siguiente: no me avergüenzo del Evangelio, la salvación por la fe mediante Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación, no para el beneficio de uno, no para ganar dinero y riquezas, pero para la salvación de todos los
que creen. Que esta sea tu motor, que esta sea tu realidad y tu verdad mientras vives tu vida como cristiano, no solo aquí en nuestra clase de Academia Cristo, pero tu vida en general, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tus primos, amigos, el que sea, que no te dé pena compartir el evangelio. Puede que no sea una clase así como esta, puede que sea un comentario o una oración, orar antes de la comida, cualquier cosa chiquitica que tú puedas hacer donde no te avergüences de compartir el mensaje de Dios, porque es la salvación para todas las personas que tienen fe. Y vamos a hablar de esto un poquito más al finalizar nuestro método de las 4 Cs. La segunda parte del método de las 4 Cs es el contar. Y yo como maestro, mi preferencia personal, mi preferencia, es que a la hora de contar una historia bíblica la contemos leyendo los versículos tal y cual como están encontrados en la Biblia. ¿Por qué? Porque nos ayudan a evitar quitar o remover cosas importantes de la historia por nuestra memoria o añadir cosas que no son parte de la historia en verdad. Pero por temas de tiempo, no temas de tiempo en nuestra clase en una hora, pero temas de tiempo en la vida personal, mientras compartimos la palabra de Dios con otros, no tenemos siempre la oportunidad de compartir la historia bíblica leyéndola. Y leyéndola también es la forma más fácil, porque no te la tienes que memorizar. Pero en estas últimas clases lo que vamos a hacer es practicar contar la historia en nuestras propias palabras para el beneficio de esas situaciones en las que no tengamos todo el tiempo del mundo de compartir y leer una historia que son casi 30 versículos. Entonces lo que yo voy a pedir hoy es por un voluntario que quisiera contarnos la historia en sus propias palabras, no tiene que ser nada súper elocuente y súper formal, para poder empezar con nuestras siguientes preguntas. Roselva, levantaste tu mano de primeritas, te voy a dar la palabra. En tus propias palabras, cuéntanos la Ok. historia de Hechos, capítulo 16, 11 al 40. Bueno, en la historia inicia cuando Pablo y Sila deciden viajar por una visión de Pablo que tuvo en, ¿cómo que se llama esto? En Troas. Y entonces él decidió ir hasta Filipo, que quedaba en Macedonia, y cuando llegaron allí, se encontraron con un grupo de mujeres que estaban allí, donde estaba Lidia, que era una vendedora de púrpuras, que el Señor abrió su corazón a lo que era la palabra del Evangelio, y ellos le hablaron y ella aceptó la palabra del Señor junto con su familia y les dijo que le iba a brindar este aposentos para que ellos que se quedaran allí. Yendo hacia ese lugar, ellos se encontraron con una muchacha que tenía un don de adivinación, porque tenía un espíritu adentro, y la muchacha siempre lo molestaba a Pablo, diciéndole que ellos eran los enviados de Dios, del Señor, que esto. Y en una de esas, Pablo se voltea y le dice, o sea, ya cansado de la burla de la muchacha hacia ellos, le ordena con la potestad que le había investido el Señor de que ese espíritu dejara y saliera del cuerpo de esa muchacha. Y así fue. Pero ¿qué pasa? Que los que eran dueños de esa muchacha se molestaron porque era el medio donde ellos ganaban dinero y lo aprendieron junto con un grupo del pueblo y lo llevaron al magistrado, al foro del magistrado para que allí los castigaran porque les había causado un daño a ellos económicamente. Entonces, allí los magistrados lo agarraron, los golpearon, los azotaron con varas y lo ordenaron que lo encarcelaran y se les mandaron al carcelero para que los custodiara lo más fuertemente posible. Allí los encierran en la cárcel y aparte de eso los colocan en un cepo para que ellos no se pudieran salir fácilmente. El carcelero se va y comienzan Sila y Pablo a cantar himnos, a orar y ocurrió un fuerte temblor y se abrieron todas las puertas y las cadenas de donde estaban todos los presos, pero ninguno salió, ninguno se fue, todos se mantuvieron allí. Regresó el carcelero asustado, pensando que todos se habían ido y intentó quitar la vida, pero lo detuvieron Pablo y sí le dijo, no hagas nada porque aquí estamos todos. Y allí el carcelero comprendió el poder del Señor y se le puso a los pies de Pablo y le pidió que qué podía hacer él para creer en ese Dios. Y él simplemente le dijo que tuviera fe y creyera en él, o sea, para que ese mismo Dios lo protegiera a él porque estaba en una ciudad que era muy incrédula a muchas cosas.
Entonces, en ese momento él los llevó hasta su casa, le lavó la herida y así ellos aceptaron al Señor y el carcelero y su familia se fueron bautizados en ese momento. Posteriormente, el magistrado los mandaron a llamar para sacarlos de la cárcel y todo eso porque ya se había dado que no eran hombres malos ni nada por el estilo, pero los querían sacar en secreto. Y Pablo no aceptaba eso en virtud de que él dijo que él era un ciudadano romano y por ser ciudadano romano no podían haberle hecho lo que le hicieron. Entonces ellos pretendían pasar por debajo de cuerda, como dicen por aquí en Venezuela, de que eso no ocurrió. Entonces Pablo se impuso y dijo, no, así como me humillaron delante de todo el mundo, me tienen que sacar todos delante de todo el mundo porque reconozcan que fallaron, pues. Y así ellos fueron dejados en libertad, volvieron a casa de Lidia y allí los hermanos lo atendieron, bueno, lo compartieron con ellos, los animaron y luego siguieron su camino. Muy, muy, muy bien. Excelente, Rosalba. Una historia que era un poquito más larga de la historia que estamos acostumbrados a ver en nuestras clases, pero un ejemplo excelente de cómo contar una historia bíblica en tus propias palabras. Nota que Rosalba no utilizó palabras así súper elocuentes o algo así fuera de lo normal, sino simplemente reiteró la historia en sus propias palabras, como ella lo contaba tranquilamente, como ella habla casualmente a la hora de compartir la palabra de Dios. Eso está muy, muy, muy bien. Y los invitamos a ustedes también a que en las situaciones apropiadas cuenten la historia de la Biblia en sus propias palabras cuando tengan la oportunidad de contar la historia del Evangelio con otras personas. Continuamos con nuestra siguiente parte, nuestra siguiente C del método de las 4 Cs. Considerar preguntas que son bastante sencillas, que son como pastor, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Para que todos nosotros, como futuros enseñadores de la palabra de Dios, como discípulos, siervos de Cristo, podamos entender y meternos en el papel de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo como las personas que vivieron estos eventos. Y iniciemos con la primera pregunta de quiénes son los personajes de esta historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Gustavo, adelante, tienes tu mano levantada. Muy buenas noches, Pastor, y a todos mis compañeros. Los personajes son Sila, Lidia, la esclava con espíritu maligno, los magistrados, el carcelero y los creyentes de Filipos. Muy bien, excelente. Tenemos varios personajes en esta historia. Leonor, ¿tienes tu mano levantada todavía? ¿Algún otro comentario? Sí, yo veo que hay muchos personajes aquí, ¿no? Yo tengo las mujeres del río, Lidia y su familia, Pablo, la muchacha con el espíritu de adivinación, los amos de la muchacha, Pablo y Sila, los magistrados, el pueblo, el carcelero, la familia del carcelero, los presos, los alguaciles, los hermanos, y no sé si se me escapó alguno. No, correcto, muy bien. Tenemos varios personajes. Metámonos bien en el papel. Adolfo, contéstame esta siguiente pregunta de cuáles son los objetos de esta historia o los animales. Bueno, profe, podemos ver las telas de púrpura, habla del corazón, dinero, ropa, el cepo, los pies, las puertas de la cárcel, las cadenas, la espada y la comida. La que tengo por acá yo. Muy bien. Excelente. Tenemos varios eventos que ocurren en esta historia, por lo tanto tenemos hartos personajes y bastantes objetos, los cuales vemos siendo parte de nuestros versículos el día de hoy. ¿En dónde, en qué lugar ocurrió esta historia? Roselva, adelante. Ocurrió en Filipos, Macedonia. Muy bien, Eso- Filipos, que era una colonia de Macedonia. Excelente. Perdóname que te interrumpí. ¿Algún otro comentario? No, tranquilo, ya, era eso. Excelente, Roselva. Filipos de Macedonia. Si queremos ser un poquito más específicos, podemos decir por el río, un poco fuera de la ciudad, o la casa de Lidia, la plaza pública, la cárcel donde estaban metidos y la casa del carcelero. Gustavo, contéstame esta siguiente pregunta, la más difícil de las preguntas de considerar. ¿Cuándo ocurrió esta historia?
La historia ocurrió en el segundo viaje misionero de Pablo, en Filipo, alrededor del año 50 después de Cristo. Excelente, excelente. Ahora les hago la pregunta a todos si recuerdan en unas clases pasadas. ¿Cuándo ocurrió el primer viaje misionero de Pablo? ¿En qué año? ¿En qué año ocurrió el primer viaje? Leonor, adelante. Del 46 al 48 antes de Cristo. Correcto, muy bien. El primer viaje misionero de Pablo ocurrió aproximadamente a finales del 46, principios del 47 o el 48 años después de Cristo. Después tenemos en el 49 lo que vimos la clase pasada, que fue el Concilio de Jerusalén. Y ahora hoy estamos viendo el segundo viaje misionero de Pablo, que ocurrió el año 50 después de Cristo. Y nuevamente estas historias que estamos viendo ocurren durante el segundo viaje misionero de Pablo en el año 50 después de Cristo. Muy bien, muy bien. Excelente a todos. Buen trabajo. ¿Cuál es el problema o los problemas principales de esta historia? ¿Cuáles son los problemas de esta historia? Gustavo, adelante. Sí, lo que vemos en la historia es la persecución y oposición que enfrenta Pablo y Sila en Filipo, porque no todo como ellos se presentaban, nos tenemos que recordar que ya estaba aplicado otro sistema o otra religión, y vos no podías venir de la nada a querer cambiar todo. Por supuesto que iba a haber una oposición, y que vinieran con ese pensamiento dirán, no, a nosotros no nos van a venir a invadir. Había gente que estaba de acuerdo, había gente que no. Correcto, muy bien. Uno de los problemas principales de esta historia es la persecución y la no creencia en el Evangelio, en las palabras que venían de Pablo y de Silas. ¿Alguien más? ¿Qué otro problema podemos encontrar en esta historia? Leonor, adelante. Bueno, yo veo un problema aquí con la muchacha que tenía el espíritu inmundo, ¿no? Lógicamente ahí había un problema porque ella aparentemente hablaba de que ellos predicaban el evangelio de salvación, pero Pablo tuvo el discernimiento para saber que no era un espíritu bueno el que hablaba en ella, sino que era un espíritu inmundo, por lo cual él pues lo echa fuera y ese problema se resuelve. Y está el otro problema de la molestia que ocasiona Pablo a los amos de la muchacha por cuanto le ha quitado el objeto de su ganancia, que era la adivinación de la muchacha, y que es el motivo por el cual ellos lo hacen meter en la cárcel, pues. Esos son en sí los dos problemas los principales que yo veo. Correcto, muy bien. Tenemos el problema de de la muchacha, de la niña, como Agüeda también comentó en el chat, de la chica que tenía el demonio por dentro y que estaba hablando, aunque estaba diciendo cosas verdaderas sobre Pablo, que era misionero enviado por Dios. Tú no quieres tener un demonio que te esté apoyando como ayuda para tu ministerio. Y por eso Pablo lo termina enviando afuera, lo cual causa que termine en una prisión. Entonces también vemos eso, un problema muy grande que experimentaron los evangelizadores Pablo y Silas de esa época, la persecución y el encarcelamiento de ellos en Filipos, en Macedonia. ¿Se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Roselva, adelante. Bueno, en cuanto a lo que era el encarcelamiento de Pablo y Sila, se resuelve porque el Señor obra y son liberados. En cuanto a lo de la persecución, más bien ganaron adictos o adeptos a lo que es el Evangelio cuando lograron que el carcelero se convirtiera. Igualmente Lidia, y ahí dejando allí ya personas preparadas para continuar con el trabajo del Evangelio. Y la otra, para mí que se resuelve es eh, eliminar cualquier obstáculo que ellos tenían para la evangelización cuando liberaron ese espíritu de la chica. Muy bien, Rosalba, excelentes tus comentarios. Gracias. Fátima, también tienes tu mano levantada.
Sí, hermano, que es que también cuando Dios causa el terremoto y les da la oportunidad para salir a predicar las buenas nuevas, y el carcelero y su familia se arrepienten y fueron bautizados. Muy bien, excelente. Que aunque hayan sido encarcelados Pablo y Silas, vemos cómo Dios utiliza esta circunstancia que no parece muy buena para que las personas, por ejemplo, como el carcelero y su familia, sean convertidos a la fe y sean salvados por medio de la fe y las palabras que provenían o que venían del apóstol Pablo de la salvación. Excelente comentario, Fátima. Muchísimas gracias. Gustavo, adelante, tienes mano levantada. Sí, lo dijo recién la hermana. Dios interviene, yo por lo que vi en la historia, Dios interviene milagrosamente un terremoto que sacude la cárcel, abriendo las puertas y liberan a Pablo y a Silas. Los libera. Es una forma de demostrarle, que hasta el carcelero, demostrarle el poder hasta dónde llega de él. Muy bien, excelente. Que no hay nada pequeño para Dios, que aunque lo que parece muy complicado y peligroso, termina para bien, para la proclamación del Evangelio con otras personas. Excelente. Continuamos con nuestra última C del método de las 4 Cs. Intentamos el captar, el contar, el considerar y ahora terminamos con el consolidar. Las preguntas que en mi opinión como maestro son las más importantes a la hora de compartir el mensaje de Dios o una historia bíblica con otras personas. ¿Por qué? Porque nos muestran la ley y el evangelio, nuestro pecado y nuestro salvador, el amor de Dios. Pero antes de que hablemos de esas dos preguntas, les voy a compartir el mensaje, el punto principal de esta historia que acabamos de compartir y leer y hacer preguntas de Hechos 16, 11 al 40. El punto principal de la historia es el siguiente. Aunque Pablo y Silas fueron perseguidos por predicar el evangelio, Dios usó esa experiencia y su testimonio para llevar a Lidia, el carcelero y sus familias a la fe en Cristo. Que aunque Dios haya dejado pasar a Pablo y Silas por estas persecuciones, Él usó estas experiencias y su testimonio para llevar a muchas personas a que se conviertan en la fe y puedan ser salvados y experimentar la salvación. Hablemos ahora sobre la ley, el pecado. Y mientras hablamos de esta pregunta, no quiero que ninguno de ustedes me digan nada bueno sobre el amor de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a hablar en unos minutos. Por ahora, como nos estamos edificando para poder compartir estas historias con otras personas, queremos entender solamente el pecado y lo malo que está pasando para poder entender mejor y apreciar mejor el amor que tiene Dios por nosotros. Entonces, ¿qué pecado ves en esta historia, personal o general? Roselva, adelante. Uno de los principales que veo, bueno, veo dos. El principal, la avaricia, porque los amos de la muchacha, porque representaba una pérdida monetaria para ellos por su avaricia, condenan a Silas y a Pablo para ser llevados ante la autoridad. Y el orgullo de ese pueblo en cuanto a su exceso de idolatría, de no abrir la mente a otras opciones, sino que eran muy cuidadosos de que nada cambiara sus formas de pensar y de actuar. Muy bien, excelente. La avaricia, el no amar a Dios por encima de todas las cosas y el valorar el dinero, que vemos el ejemplo en esta niña que tenía el demonio y las personas que la estaban utilizando y abusando por este regalo de adivinación. Y muchas veces nosotros, bueno, la mayoría de veces nosotros queriendo más dinero, que pensamos si yo tuviera 1.000.000 de pesos o 1.000.000 de dólares, pues me gano la vida y no tengo que trabajar más. Y querer avariciarnos y preocuparnos más por el dinero que en alabar y honrar a Dios con las bendiciones que Él ya nos ha dado. Muy bien, excelente, Roselva. Muchas gracias por tu comentario. Leonor, adelante. ¿Cómo ves? Perdón, ¿qué pecado te enseña a confesar esta historia? Pues yo veo aquí varios pecados, ¿verdad? Muchas veces tenemos el corazón cerrado para no atender la palabra de Dios, como Lidia, que Lidia dice que
Dios abrió su corazón para que atendiera la palabra que Pablo estaba predicando. Ese uno. Y muchas veces nosotros pues escuchamos la palabra de Dios, pero no la entendemos, no pareciera que tenemos el corazón cerrado. Otra, tener los ojos espirituales cerrados también, porque veo a un Pablo que está en la parte de atrás de él, en lo más profundo de la cárcel, ¿sí? Y él logra ver que la necesidad del carcelero. El carcelero se va a matar, pero él no está allí donde está el carcelero, él está mucho más adentro y logra verlo, o sea, tiene los ojos espirituales tan abiertos que logra verlo, la necesidad de este hombre y le grita desde donde está para que el hombre no se dañe, porque todos estaban allí. Además veo la violencia con que son tratados los predicadores, pues Pablo y Silas, por los magistrados y la gente molesta, la violencia con que lo azotan, con que los mandan a guardar lo más profundo en la cárcel. Y estos son los principales pecados que veo aquí, que muchas veces nosotros también caemos pues en estas cosas. Muy bien, Leonor, excelente. Te voy a pedir un favor de que me recuerdes sobre el primer comentario que hiciste. En un segundo, ahorita que lleguemos a nuestra siguiente pregunta, que tengo un comentario importante y que no quiero que se me olvide, sobre abrir el corazón de Lidia cuando Dios nos cuenta ese relato en esa historia. Recuérdame, por favor, hazme nuevamente ese comentario cuando lleguemos a nuestra siguiente pregunta. Pero el pecado de la persecución, el pecado de que aunque las circunstancias de nuestras vidas estén tan vueltas nada, tan peligrosas que estamos en una cárcel, en una prisión y sentimos que Dios no está con nosotros y decimos, Dios, tú no estás con nosotros y no estás presente. Ese pecado de que vemos las circunstancias que están mal y decimos Dios no existe o Dios no está ahí para ayudarnos o Dios no está ahí para consolarnos o para expandir el mensaje de su palabra. No tenemos los ojos abiertos al poder tan grande que tiene nuestro Dios. Muy bien, Leonor, excelente. Gustavo, tienes tu mano levantada. ¿Qué pecado ves en esta historia? El pecado que veo en la historia que nos marca a todos como ser humano es siempre el perdón y la amargura. Es como usted decía, estamos en una situación límite y siempre culpamos al Señor que nos abandonó, que en circunstancias siempre buscamos un culpable. Nunca nos hacemos responsables de nuestros actos. Siempre me abandonó, no me ayuda económicamente, en distintos puntos, y cuando Él te extiende la mano, vos aceptás, pero hay momentos que como que abandonás al Señor. Entonces Él es muy bueno con nosotros, pero nosotros somos muy egoístas. En el transcurso de toda la historia, nosotros, el ser humano, ha sido así. Nunca se hace cargo de una mía culpa. Yo soy responsable de mi acto, yo cometí este hecho. Demostremos que somos culpables, no busquemos a otros. Muy bien, excelente, Gustavo. Somos muy rápidos a la hora de culpar a otras personas y a Dios por las cosas malas que nos pasan en vez de admitir de que a veces somos nosotros los culpables de nuestros propios malos eventos que pasan en nuestras vidas. Excelente, excelente. Vemos todos estos pecados que son partes no solo de la historia de Pablo y Silas, pero también en nuestras vidas. Somos culpables de no tener los ojos abiertos al poder de Dios. Somos culpables de perseguir o de juzgar a otros cristianos a la hora de compartir su mensaje de evangelio, del mensaje de la palabra de Dios. Somos culpables de no tener esa confianza tan grande que tenían Pablo y Silas, que al estar en una prisión, le adoraron y dieron gracias a Dios por todo el amor y todo el poder que les mostró durante sus vidas. Y con ese pensamiento en nuestras mentes, ahora hablemos sobre la cosa que en verdad salva, que es el Evangelio. La ley no te salva, el Evangelio es lo único que te puede salvar. Y cuando tú compartas de la historia bíblica con una persona, siempre, 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 puedes hablar del pecado todo lo que quieras, pero siempre, siempre, siempre tiene que prevalecer y ser compartido el amor de Dios. Como tú, en estos versículos, en las cosas que acabamos de hablar, cómo tú ves el amor de Dios en esta historia. Roselva, adelante. Yo lo veo en el versículo 14, porque ahí demuestra cómo Dios nos escoge. Cuando el Señor tiene un propósito con nosotros, nos escoge y permite que las cosas ocurran en su tiempo y voluntad perfecto. Cuando Él dice en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo
y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es decir, cómo el Señor cuando tiene un propósito con uno, cómo nos prepara para que eso se cumpla su propósito en nosotros. Y la otra cuando habla en el versículo 30 y 28, cuando él habla que dice que, el 26, perdón, cuando él dice que empezaron a, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de manera que los cimientos de la cárcel, cuando Dios, uno clama a Dios, el Señor lo escucha y cumple su propósito también, pues. Allí yo veo el poder de Dios. Muy bien, excelente, Roselva. Muy, muy buenos comentarios. Leonor, tienes tu mano levantada, adelante. Sí, yo veo el amor de Dios en el 25 y 26 y también lo veo aquí donde el carcelero en el número 31, el carcelero le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos le dan la fórmula, ¿sí? La fórmula perfecta por la que pueden salvarse, por la que pueden llegar a Dios, que es por medio del Señor Jesucristo. Y bueno, ya la compañera habló del corazón abierto. Muy bien, excelente, Leonor. Y voy a hacer unos comentarios importantísimos que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender estos versículos y estas realidades bíblicas. El versículo 14 y el versículo que Leonor acaba de compartir con nosotros, que es muy importante. Cuando dice, Dios abrió el corazón de esta mujer, y cuando dice qué es lo único que tenemos que hacer para ser salvos, o qué es lo que debo hacer para ser salvos, creer en el Señor Jesucristo. Lo más importante que tenemos que recordar siempre a la hora de compartir la palabra, el fundamento bíblico de cada uno de los apóstoles, de cada uno de los discípulos de Jesús, fue creer en que Jesús murió por sus pecados para la salvación y el perdón de todos sus pecados. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para ser salvos. Noten como en el versículo 14 no dice, y Lidia abrió su corazón para entender todas estas verdades. O Lidia estudió mucho con Academia Cristo para entender todas estas verdades. O Lidia era una persona muy inteligente y abrió su mente y sus ojos para entender la verdad de Cristo. No, 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 no. Fue el trabajo de Dios, del Espíritu Santo, obrando en su corazón para poder entender la realidad de Cristo. Tu salvación depende completamente de la fe en Cristo, y la fe en Cristo solo viene por medio del Espíritu Santo. El simple acto de creer, a veces nosotros tenemos esa mente legalista que piensa que nosotros podemos creer en Jesús como nuestro Salvador, pero tú por naturaleza no puedes hacer absolutamente nada que complazca a los ojos de Dios, porque tú por naturaleza eres un pecador. Tú por naturaleza no quieres aprender de Dios, tú por naturaleza no quieres ir a la iglesia, tú por naturaleza quieres hacer lo único que te beneficia a ti, satisfacer los deseos de la carne, vivir en lujuria, tratar mal a la gente, ganar mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Tú por naturaleza no quieres hacer nada que aplazca o que honre y glorifique a Dios. La única forma en la que tú puedes hacer eso es por el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Y si tú puedes amar, y yo los he visto a todos ustedes siendo amables, pacientes, cordiales, respetuosos, amorosos con cada uno de nosotros, conmigo, mientras hacemos estas clases, es todo posible por medio del Espíritu Santo que vive dentro de ti. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, pero eso no significa de que tú creas en Dios. El Espíritu Santo, obra de Dios, ha abierto tu corazón, versículo 14, para que tú puedas creer en Jesús y para que tú creas que Jesús murió en la cruz por tus pecados como el sacrificio perfecto de Dios. Un pecado importantísimo que se me olvidó mencionar en la parte anterior, el pecado de creer de que nosotros tenemos que hacer algo para ser salvos. El pecado de creer de que tú viniendo a la iglesia eres un poquito más santo que cualquier otro cristiano que no viene a la iglesia. Perdóname que te diga, pero lo que te hace un cristiano y lo que te gana la salvación no es que tú vayas a una iglesia física, no es que tú vengas a esta clase online, a los cursos de Academia Cristo, no es que tú me des dinero. Y a propósito, que nadie en esta clase te vaya a pedir dinero.
Lo que te gana la salvación es única y rotundamente la fe en Jesucristo como el sacrificio perfecto que él hizo, la vida perfecta que él vivió por cada uno de nosotros en la cruz para el perdón de los pecados. Si esa fe es dada a ti, la Biblia dice, como un regalo de Dios. No es algo que tú ganas, no es algo que tú haces, pero Dios abre tu corazón y tu mente para creer esto. Por eso es tan hermoso cuando leemos esto con este conocimiento de darnos cuenta de que Dios te ha escogido a ti y te ha visto a ti en tu sufrimiento, en tus tristezas, en tus dificultades y te ha dicho, yo quiero que esta persona crea en mí. Y te ha abierto la mente y te ha escogido a ti para compartir del mensaje y de esta paz con cuantas personas tú conoces, con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos, con las personas de tu comunidad, etcétera, porque tú tienes la salvación, te la ha dado Cristo, no por lo que tú hiciste, pero por lo que él hizo por ti en la cruz. Punto importantísimo a la hora de entender el amor de Dios. Esa fe en el versículo 14, en el versículo de qué debemos hacer para ser salvos, creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Él nos abre la mente, nos abre nuestros corazones para tener esta fe dentro de nosotros. Gustavo, tienes tu mano levantada, adelante. Sí, eso vendría a ser como, eso vendría a ser cuando una persona no debe de hacer, digamos, ¿cómo explicaría? Cuando una persona dice, yo acepto al Señor, vendría a ser, no, vos no aceptás al Señor, no lo vas a hacer con obras, sino que por medio del Espíritu Santo el Señor te acepta a vos. ¿Sería lo correcto? Correcto. Es una forma errónea, tú puedes entender lo que están tratando de decir, pero la Biblia nunca habla de tú aceptando, tú creyendo, tú haciendo algo para ganarte tu salvación. Es todo acerca de lo que Dios hizo por ti para dártelo a ti. Y puedes empezar a corregir, no necesariamente les puedes decir, pues a propósito, eso que dijiste está mal y tienes que decirlo de esta forma, porque a veces nuestras mentes no somos muy educados a veces y no tenemos ese conocimiento bien establecido, pero los puedes hacer caer en cuenta a esas personas la Biblia, puedes contarles esta historia. Habla sobre Dios abriendo nuestros corazones y nuestras mentes para creer en su palabra. Y es el Espíritu Santo viviendo dentro de ti que te lleva a hacer esta buena obra de creer en Jesús. Pero no es lo que tú haces, es lo que Dios hizo por ti. Agüeda Pérez, tienes tu mano levantada. Agüeda, tu micrófono está apagado, pero tienes tu mano levantada. Buenas noches, pastor. ¿Me oye? Sí, adelante, muy buenas noches. Bueno, eso es lo que está pasando, lo que estamos pasando aquí nosotros los venezolanos, pastor, que ahorita estamos clamando el amor de Dios, que Dios tenga amor por nosotros, porque estamos pasando por la necesidad de que Dios se acuerde de nosotros, clamándole al Dios Todopoderoso. Ahí estamos como cuando Pablo fue a predicar, que fue a predicar a aquella gente y esos romanos que oyeron la palabra y algunos se convirtieron. Así estamos aquí en Venezuela, orando y clamando nosotros los cristianos para que los demás, los que no son cristianos, ahora busquen de Dios y busquen ese amor verdadero, que Dios tenga amor con todos nosotros. Amén, 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 Agüeda. Y ustedes tienen una oportunidad muy bonita de compartir. Y cuando compartas el amor de Dios, trata de ser tan específica, tan específico posible como tú puedas. Porque yo puedo decir el amor de Dios y muchas personas pueden entender el amor de Dios de diferentes maneras. Pero la salvación solo viene por medio de la fe en Jesucristo como tu Salvador que murió por tus pecados en la cruz. Y tienes una oportunidad muy bonita, y todos nosotros también, a la hora de compartir con cualquier persona en nuestra comunidad, pero las personas en Venezuela están sufriendo muchísimo de falta de fe, de falta de amor, de falta de paz, de falta de confianza en el Señor que murió por sus pecados. Y es una oportunidad perfecta para que los llenes de alegría y de regocijo, de saber de que son hijos de Dios, de un reino, de un país que no es corrompible, de un reino, de una autoridad que no los va a tratar mal, de un reino, de una autoridad que los protege y los cuida siempre. La palabra de Dios, el amor de Dios al enviar a su único hijo a morir por cada uno de nosotros pecadores teniendo fe en él. Gracias por tu comentario, abuela. Excelente. Leonor, tienes tu mano levantada. Adelante. Sí, yo tengo ahí como
como, no sé, como una falta de conocimiento en cuanto a aceptar a Cristo, ¿no? Porque, o sea, uno sale a predicarle el evangelio a las personas y uno quiere que la persona reciba a Jesucristo, ¿sí? Entonces, por lo menos, ¿cómo explico yo el versículo Romanos 10:9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces uno espera de la persona que uno le lleva el evangelio que confiesen a Cristo con su boca, ¿no? Que crean en su corazón. Y es como ese deseo que tenemos de que cuando salimos a llevar la palabra, pues la persona crea y acepte. ¿Cómo, no sé, cómo se explicaría eso? Te lo puedo explicar de esta manera. El trabajo el trabajo tuyo es muy diferente al trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo como discípulo de Cristo no es convencer a otras personas de que Jesús murió en la cruz. Tu trabajo como discípulo de Cristo es que ya tú siendo convencida de que esto es verdad, tú compartas a otras personas, la realidad que tú conoces de Jesús siendo crucificado, muerto, sepultado y resucitado a los 3 días para el perdón por medio de la fe de todos los pecados del mundo. Ese es tu trabajo. Tu trabajo no es convencerlos a ellos, simplemente contarles de los conocimientos que tú has aprendido y de las cosas de las que tú te has convencido al estudiar la Biblia. El trabajo del Espíritu Santo es obrar en los corazones de cada persona que escuche esas palabras para que ellos crean de que esto es verdad. Cuando tú escuchaste la palabra por la primera vez, tú no creías, pero el Espíritu Santo obró en tu corazón para que esto fuera verdad. Lo difícil de eso es que nosotros queremos que sea así, instantáneo, que nosotros digamos, conviértete en Jesús por el nombre de Dios, porque Él te ama y te glorifica y quiere que seas salvo. Y nosotros queremos que las multitudes se llenen así y todo el mundo glorifique y alabe a Dios y diga, sí, Jesús, yo creo en ti y quiero estar contigo. Pero la realidad es muy diferente. El Espíritu Santo, porque tiene un conocimiento más alto que nosotros, obra de formas que son un misterio. La Biblia habla de esta forma. El Espíritu y Dios obra de formas que son un misterio para nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ser pacientes, seguir compartiendo la palabra con cuantas personas podamos y esperar, plantar esa semilla y esperar que Dios la haga crecer y la haga brillar de diferentes formas. Puede ser frustrante a veces, pero yo me imagino que la persona que compartió la palabra de Dios contigo en algún momento también se sintió frustrado. Y mírate tú ahora floreciendo y creciendo en esta fe tan bella, tan hermosa de aprender de que esto es verdad. Es un proceso. A veces funciona rápido, a veces es largo. No lo que funciona para una persona no va a funcionar para otra. Es un proceso que toma tiempo. Hablando del versículo de Romanos 10. Vuélvemelo a leer, solo para tenerlo bien claro, para no decirte algo que es incorrecto. Vuélvemelo a leer. Romanos 10. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, este es el 10, pero con la boca se confiesa para salvación. Correcto. Ahora, todo se trata del motivo de tu corazón y la única forma en la que tú puedes llegar a adorar a Dios y decir, Jesús, tú eres mi Salvador, es por la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Muchas personas pueden decir, Jesús es mi Rey y mi Salvador, pero no todas las personas que digan eso van a ser salvos. ¿Por qué? Porque muchas personas lo utilizan a Jesús para crear iglesias que son falsas, para aprovecharse de las personas, para tomar su dinero, para abusarlas y para dejarlas en la inmunda, sin nada, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que pueden decir esto. Yo puedo decir que Buda es mi Dios, ¿verdad? O un montón de otras cosas que no son verdad y no tienen autoridad y poder. Pero la única forma en la que tú puedes decir que Jesús es Salvador, que es tu Rey y tu Redentor, es por medio de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Entonces podemos entender eso en este versículo. Por ejemplo, yo te puedo hacer la pregunta, ¿y una persona muda cristiana puede existir? Una persona, no me la responda, solo es una pregunta teórica, como una persona muda que no puede hablar, ¿puede existir, que puede tener fe en Jesús? Y la respuesta de eso es sí. ¿Por qué? Porque Claro no que se sí. trata de tus situaciones físicas ni de tu situación mental, se trata de la obra del Espíritu Santo en tu corazón.
Se trata todo del motivo en donde está tu corazón. ¿Por qué estás haciendo las cosas las que estás haciendo? ¿Las estás haciendo para ganar beneficio a ti mismo o para darle gloria y honra a tu Salvador Redentor Cristo? Y son dos cosas muy diferentes que uno puede empezar a darse cuenta por los frutos de la fe. Pero la fe de creer de que estas palabras son verdad proviene solo de el Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Y si tú te pones a pensarlo bien, de que nosotros creamos que la Biblia es verdad, es un misterio absoluto. ¿Por qué? Porque que una persona hace 2000 años haya muerto y haya vuelto a renacer o haya sido resucitado, nunca se ha visto. Y no tiene sentido. Si tú te pones a pensarlo, no tiene sentido. Pero tú y yo somos completamente convencidos de que esto es verdad. No porque es una mentira, no es porque es una falla teológica de muchos años, pero porque el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones para entender y aceptar esta realidad y esta doctrina de la salvación bíblica. Entonces es un poquito complicado explicarlo todo, ¿cierto? Y podemos hablar de esto por muchas horas, pero entendamos esto como punto principal, fundamento bíblico. Cada discípulo de Jesús en los evangelios y en las epístolas de Pablo y en el Nuevo Testamento proclaman esta realidad, que la fe en Jesucristo, que murió por los pecados de todo el mundo, como en el sacrificio perfecto que hizo en la cruz, esa fe en ese acto de Jesús te gana la salvación. Y esa fe solo proviene como regalo de Dios. La Biblia siempre te va a hablar del regalo de Dios. Y la Biblia te va a hablar de la vida del santificado, que es, tú puedes decir, si confiesas a Jesús solo por medio de la obra del Espíritu Santo. Y es un tema que ya a la hora de decir eso, la gente conocía y entendía a la hora de compartir estas palabras de Pablo, por ejemplo, en Romanos 9, que la única forma en la que tú puedes decir que Jesús es rey es por medio de la obra del Espíritu Santo en tu corazón, que hayas sido convencido de que esto es verdad, pero que por naturaleza no lo podemos hacer. Por temas de tiempo, si tienen alguna pregunta, vamos a salvarlas al final o me las pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Pero si es un comentario importante, dejen su mano levantada y les doy la palabra rápidamente para seguir con nuestra clase de hoy, que todavía nos falta la plática después de las preguntas, de las preguntas del método de las 4 Cs. Agüeda, adelante, te doy la palabra. ¿Cuál es tu pregunta, comentario rápidamente? No, profe, no tengo pregunta. Ok, no hay ningún problema. Excelente, gracias, Aló. Agüeda. Leonor, te doy la palabra. ¿Cuál es tu pregunta o comentario rápidamente? Se me quedó la mano levantada, ya la bajo. No te preocupes, no hay ningún problema. Dubis, te doy la palabra rápidamente, tu pregunta o tu comentario. Profe, bueno, buenas noches. Mi pregunta es algo que estaba diciendo la hermana, respecto que nosotros a veces nos afanamos de que otro acepte la palabra del Señor, pero algo que usted dice que el Espíritu Santo es el que convence. Entonces aquí Lidia dice que ella estaba oyendo, ¿cierto? A nosotros nos toca hablar la palabra del Señor. Así la persona lo reciba o no lo reciba, nos toca predicar, o sea, nos toca enseñar, nos toca hablar, que así como ella de pronto estaba atenta oyendo y Dios actuó en ella. O sea, mi pregunta es que nosotros tenemos que dar la palabra, así las personas no acepten al Señor o sea, nos toca, ya nosotros que tenemos a Cristo, nos toca predicar la palabra de Dios. Según veo aquí que dice que ella estaba atenta oyendo en el versículo 14 la palabra que estaba predicando Pablo. Entonces yo veo ahí que nos toca, así las personas no acepten o se acepten, porque como dice usted, el Espíritu Santo es el que va a convencer a las personas que están escuchando la prédica o la palabra de Dios, o sea, el mensaje que se está diciendo. Correcto, Dubis. Esta es una pregunta y un comentario que habíamos hablado en una de nuestras primeras clases de este curso. No nos toca, pero tenemos el privilegio y la bendición de poder compartir esta palabra y esta salvación con otras personas. Ven que aunque las personas no lo nieguen o digan que no queremos luchar esto más, tú tienes no la responsabilidad, pero el privilegio y la bendición
de una u otra forma. No significa que tú tengas que estar ahí presente todo el tiempo a decirles Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, pero tienes el privilegio y la oportunidad de compartir por tus acciones, la forma en la que estás viviendo, el mensaje y la palabra de Dios. Y la salvación solo viene correctamente de la palabra. Si tú no lees la Biblia y si tú no lees que Jesús murió por tus pecados y si no escuchas a nadie que te diga esto, no vas a ser salvo, no vas a poder ser salvado. Entonces es muy importante recordar esa verdad bíblica. Le voy a dar la palabra a Adolfo por un último comentario antes de que sigamos con nuestra siguiente parte de la clase. Adolfo, adelante. Sí, profe, quería hacer mi comentario. Muy interesante saber de todo esto porque a veces uno comparte la palabra, ¿verdad? Y bueno, le muestra todo lo que es el evangelio a la persona que está en pecado, que por culpa de ese pecado que hemos hecho en nuestra vida, hemos sido condenados y que bueno, vamos a ir al infierno, es la realidad, es un camino que es nuestro final. Entonces, de pronto le muestra uno después el evangelio, entonces a la persona de pronto le pregunta, pero ¿qué hago entonces para yo escapar de eso o para que pueda recibir ese regalo? Entonces, de pronto ahí donde está la complicación a veces, porque muchos dicen que no, tenemos que decirle que acepte a Jesús, tenemos que decirle que se arrepienta o no sé qué palabra. Entonces es a donde quiero ir y decirle cuál es la palabra precisa a la que uno tiene que decirle a aquella persona que le pregunta a uno, ¿qué hago entonces? Lo único que te puede salvar en este mundo es la fe en que Jesucristo, tu Salvador, murió en la cruz para el perdón de todos los pecados. Y eso significa, y ese es el poder que tú le das a una persona, y has plantado esa semilla en el corazón de esa persona para que no tú la hagas crecer, pero para que el Espíritu Santo la haga crecer en sus corazones. No les tienes que decir, como hablaban muchos de los discípulos con ese conocimiento elevado que nosotros no tenemos, no les tienes que decir, bautícense o arrepiéntanse o hagan esto, hagan esta cosa, esta otra cosa, porque nuestra mente es muy legalista y tiene la idea de que tenemos que hacer un montón de cosas para amar a Dios. Simplemente les puedes compartir, lo único que una persona puede hacer para ser salva es tener la fe, creer de que Jesús murió en la cruz para el perdón de todos los pecados del mundo. O sea que Y eso es es simplemente decirle que crean en todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y ya. Y sí, pero cuando tú digas todo lo que el Señor hizo por nosotros, muchas personas te van a decir, pero ¿eso qué es? Tienes que ser específico. Lo que el Señor hizo por Jerusalén en el Antiguo Testamento de dar pan a ellos, no te va a salvar a ti y no lo salvó a ellos. Lo que el Señor hizo por Jerusalén de partir el mar en dos, eso no te va a salvar a ti, no te va a salvar a ellos tampoco. Lo único que te va a salvar es la fe en Jesucristo, que murió por los pecados de todo el mundo en el sacrificio perfecto que hizo en la cruz. Eso es lo único que te salva. Y cuando tú compartes eso, así como acabamos de hacer, que yo te dije esta verdad, eso es plantar una semilla en el corazón de una persona que va a hacer crecer el Espíritu Santo de una u otra manera. Y nuestro trabajo es simplemente decir eso, compartirlo, decir, la fe en Jesucristo es lo único que te salva. Y luego, si tienen otras preguntas sobre ¿y eso qué significa? Pues empiezas a hablar un poquito más a fondo. Pero ya plantaste la semilla a la hora de decir, Jesús murió por tus pecados. Si crees y tienes fe en esto que es verdad, vas a ser salvo. Ok, gracias, profe. Muy, muy buen comentario y cosas importantísimas que es importante recordar. ¿Por qué? Porque es el fundamento bíblico. No fundamento de Juan David Escobar, no el fundamento de Academia de Cristo, fundamento bíblico que tenían los discípulos, que tenía el apóstol Pablo a la hora de llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo capacitaba Pablo a otras personas? Pablo buscó edificar sobre el mensaje básico del Evangelio, el fundamento bíblico que es Cristo crucificado, Cristo resucitado y la salvación por medio de la fe. El apóstol Pablo basaba todas sus enseñanzas y su edificación y sus prácticas a la hora de enseñar a otras personas sobre Cristo, sobre ese fundamento. Él no empezaba con tienes que ir a la iglesia y tienes que amar a tu prójimo y tienes que entender qué significa el orar los sábados y los domingos, nada de eso. Él empezó con la realidad y el fundamento bíblico de Cristo siendo crucificado,
Cristo que resucitó y Cristo que por medio de la salvación, por medio de la fe en Él, nos otorga la salvación. Y de ahí, de ese fundamento, de esa base, basó todo el resto de amar a tu prójimo, porque si tú no tienes la fe en que Jesús murió por tus pecados, no puedes de ninguna forma hacer lo siguiente: amar a tu prójimo, ir a la iglesia de un buen corazón, con buena fe, hacer ninguna buena obra. No existe si tú no tienes este Cristo crucificado, Cristo resucitado de salvación por la fe. Otra forma en la que el apóstol Pablo edificaba sus iglesias fue que él no solamente esparció su mensaje y dijo, ya, me acabé y me voy a ir. No, él volvía a visitar personalmente a las iglesias que él fundó para fortalecerlas y para ayudarlos a que no se desviaran a un camino que los fuera a llevar fuera de la fe de que Jesús murió por todos los pecados del mundo. Y lo hizo de una forma en la que él utilizó compañeros de trabajo misioneros en la tarea de visitar a las iglesias. Y casi siempre el apóstol Pablo viajaba y trabajaba en equipo, reiterando nuevamente la importancia de no simplemente decir, ya Jesús murió por tus pecados, agarro mis maletas y me voy. Él hacía un esfuerzo personal para tener esta relación personal con cada uno de las personas, con cada una de las personas con las que él compartía el mensaje de Dios. Y tenía a sus compañeros. Un ejemplo de ellos es Timoteo, un chico griego que tenía esta pasión de Cristo, que tener esa fe de Cristo, de creer de que él murió por sus pecados y que era muy elocuente y lo podía ayudar en su ministerio, el cual Pablo utilizó para esparcir y expandir el evangelio y la palabra de Dios. A través de sus cartas, Pablo nutrió a las congregaciones que él fundó. Él no solamente los visitaba personalmente porque eran viajes muy lejos, pero les escribía cartas y les mantenía pendientes. Tenemos muchas de sus cartas hoy en día en el Nuevo Testamento también, las epístolas, sobre cómo Pablo hablaba de proteger y mantenernos firme en ese fundamento bíblico de Jesús muriendo por nuestros pecados y que por medio de la fe en Él somos salvos y perdonados y redimidos ante los ojos de Dios. Él plantó y estableció iglesias indígenas. ¿Qué significa eso? Iglesias primitivas. No era una iglesia así como lo conocemos hoy en día, de una iglesia que tiene su candelabro, que tiene su edificio bien bonito, pero una iglesia así en una casa. O sea, tipo, en un comedor se reunía la gente a hablar de la palabra de Dios y adorar a Dios. De este tipo de formas fue como como nacieron las iglesias que conocemos hoy en día, yendo en casa, capacitando a aquellos que él había evangelizado y que estableció en iglesias primitivas. El apóstol Pablo no solamente les enseñaba sobre el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, pero los edificaba para que ellos también pudieran compartir de esta realidad con otras personas. ¿Por qué es tan importante capacitar a otras personas para participar en la obra del evangelio? Por esta simple razón, porque ni tú ni yo podemos estar en más de un lugar a la vez. Cada uno de ustedes vive en un país, en una ciudad a la que yo no he visto. Cada uno de ustedes conoce a una persona a la que yo nunca he conocido. Igual conmigo, yo conozco personas que ustedes nunca han conocido y que posiblemente nunca vamos a conocer. Y por eso es tan importante para el medio de la salvación, para poder traer a más personas que se regocijen con Dios en su casa, en los cielos, con paz y con amor en esta vida, que nos edifiquemos los unos a los otros para poder compartir el mensaje con otras personas. Y no solamente decir, ya Jesús murió por tus pecados, me voy, pero edificar a las personas que quieren aprender más para que ellas puedan compartir el mensaje del evangelio con otras personas. ¿Por qué es tan importante también? Porque si esto no fuera importante, ni tú ni yo seríamos cristianos, porque hace muchos, muchos años hubo una persona que pensó, necesito edificar a otras personas para que le enseñen a otras personas, para que estas personas le enseñen a otras personas y ese trabajo fuera siguiendo de generación en generación hasta hoy en día, hasta tú ahorita que te estás conectando en esta clase en vivo, tenga esa fe, esa capacidad de creer en Dios, en Jesús. Y tú tienes la oportunidad, el privilegio, no te toca, no es algo que tú debas hacer porque tienes que hacerlo, pero es un privilegio muy grande que Dios te ha dado, una bendición hermosa y preciosa de poder seguir con ese ministerio que es de tantos años, de decir, mira, Jesús murió por tus pecados y yo te quiero enseñar qué significa esto y compartir ese mensaje del evangelio con otras personas. Con Academia Cristo tenemos esta misión, lo hablamos en la primera clase, la gran comisión,
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Como Academia Cristo, nosotros queremos compartir el privilegio del Evangelio con ustedes. Queremos que ustedes sepan, no por lo que yo digo, no por lo que Juan David Escobar cree, ni por lo que los otros maestros creen, pero con bases bíblicas. ¿Qué significa ser un discípulo de Dios? ¿Cómo es que se gana la salvación? En ningún momento yo quiero que ustedes digan, no, pero es que el maestro me dijo que esto es como se debe hacer. Bueno, yo te lo pude haber comentado y te lo pude haber dicho, pero siempre, siempre, siempre te he mostrado en las historias que hemos visto dónde en la Biblia habla de esta verdad. Y quiero que si en algún momento yo me llego a equivocar, porque yo soy un pecador también, si en algún momento yo me llego a equivocar, que tú tengas esa confianza y ese conocimiento de decir, pastor, pero mire que aquí en la Biblia eso no lo dice así. Mire que aquí en la Biblia, pastor, aquí no me dice que usted me tiene que pedir dinero a mí. Que aquí no me dice que yo tengo que ir a la iglesia todos los días. Mire que esto aquí no me dice la Biblia, y que ustedes tengan esa confianza de ser edificados en esta verdad. Ser testigos de la gracia de Dios, del favor que Dios te ha dado a ti de plantar esa fe en tu corazón para que seas salvo. Y no solo eso, no solo que tú crezcas en la palabra, pero también para que tú te sientas motivado y sientas esa necesidad, ese privilegio y esa bendición de compartir la palabra con otras personas. Es una necesidad muy grande porque, por ejemplo, estamos hablando ahorita de Venezuela. Hay muchas personas en el mundo hoy que están sufriendo, que están tristes, que están pasando por situaciones muy, muy difíciles, que no tienen paz y no tienen amor. Y tú tienes paz, tú tienes amor y tú tienes alegría y gozo de saber de que el Dios creador del universo no solo te está viendo a ti, pero es tu amigo, es tu hermano, es tu papá, tiene esta relación personal contigo, tanto es su relación personal contigo que es capaz de morir por ti y murió por ti para salvarte de todos tus pecados. Llevar la palabra de Dios a otros es lo que nosotros como Academia Cristo queremos que ustedes se sientan motivados a hacer. Sí, queremos enseñarles la palabra de Dios lo más que podamos, pero al final del tiempo queremos que ustedes se sientan motivados a compartir de la palabra de Dios con otros. Y tú me puedes decir, maestro, pero ven, yo no me lo sé todo y yo no tengo la capacidad de hablar con otras personas. ¿Tú crees que yo me lo sé todo? Yo tengo apenas 23 años. Este libro de la Biblia jamás me lo voy a poder memorizar. Nadie se puede memorizar todas las enseñanzas de la Biblia. Tú siempre, 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 siempre sigues aprendiendo, siempre, 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 siempre sigues descubriendo algo bueno y diferente sobre la naturaleza de Dios mientras sigues leyendo de la Biblia y mientras sigues compartiendo el mensaje de Dios con otras personas. Tú tienes la capacidad de hacerlo, no por lo que tú eres, sino porque el Espíritu Santo, que yo sé, habita en ti, porque tú estás aquí siendo parte de esta clase y porque te he visto hacer tus preguntas y porque te he conocido personalmente. El Espíritu Santo vive dentro de ti y te motiva a ser capaz de compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Y por eso me agrada tanto, me llena de alegría que estamos compartiendo este tiempo juntos como hermanos y hermanas en Cristo, que estamos aprendiendo el uno del otro qué significa ser un cristiano, qué significa ser salvado por la fe y qué significa compartir el mensaje con otras personas. Así como ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes y espero que cada uno aprenda de cada uno del otro, de nuestros comentarios, de nuestras preguntas, de nuestras dudas. Porque la Biblia es un libro que te da muchas dudas y es muy bien y es muy sano preguntar y hacer y tener esa duda en nuestra cabeza y compartirlo con hermanos y hermanas en Cristo para digerirlo, para conversarlo y para entenderlo mejor. Esa es nuestra misión como Academia de Cristo. Eso es lo que yo quiero que ustedes se sientan motivados a hacer, que podamos en nuestras comunidades, y nuevamente no tiene que ser nada súper elaborado, puede ser una oración después de comer, puede ser, hablamos la clase pasada, un campamento de soccer, de fútbol, o un ajiaco, o un asado, cositas pequeñitas que uno puede hacer en su vida diaria para compartir de la palabra de Dios. Les tiré mucho en estos últimos 10, 15 minutos simplemente por temas de tiempo. ¿Alguna pregunta que tengan de algún comentario que hice que tiene que ser clarificado, que quisieran hacer en estos momentos antes de que cerremos nuestra clase del día de hoy? Gustavo, tienes tu mano levantada. Sí, lo que yo entiendo es que, bueno, nosotros compartimos el mensaje, no tenemos que convencer a nadie en sí,
pero a la vez de todo esto, nos tenemos que capacitar cuando tengamos que llevar el mensaje. ¿Sería así lo correcto? Si tienes la oportunidad de hacerlo, sí. Muchas veces, si te vas a dar cuenta, las oportunidades de compartir el mensaje del Evangelio se van y vienen muy rápido. Y a veces no tienes la oportunidad de expandir tus conocimientos. Por eso es que soy tan preciso y tan, como que les meto mucho en la cabeza esto de, no se trata del amor de Dios, no se trata de lo que tú haces, sino se trata solamente de compartir con las personas la fe en Jesucristo como tu Salvador, que murió por los pecados en la cruz, viviendo la vida perfecta, es lo que te salva. Eso es plantar la semilla. Nada más, nada, si tú no estás diciendo eso, no has plantado ninguna semilla, si tú estás diciendo eso, no le has dado la oportunidad al Espíritu Santo para que Él haga crecer esa planta y florezca en algo mejor. Por eso es tan importante que nos edifiquemos ahorita y tengamos esa oportunidad de hacerlo. Si tienes la oportunidad de expandir tus conocimientos, así como Pablo tuvo la oportunidad de no solo compartir el mensaje del Evangelio con el carcelero, pero también de decirle a sus familias qué es lo que significa, genial. Pero muchas veces eso no es la situación para todas las personas. Por eso es que siempre queremos eh, decir las cosas claramente para que no solo que no se pierda tiempo, pero para que la semilla sea plantada. Y si la oportunidad sigue presente para compartir más, que te sientas movido a compartir más. Pero a veces no siempre pasa esa situación. Sí me hice entender, Gustavo. Sí, era lo que yo estaba escuchando y quería que yo entenderlo. Claro, disculpe. No, muy buena pregunta. Y es algo excelente que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Adolfo, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, profe, la pregunta, si uno comparte el evangelio a una persona, ¿verdad? Y bueno, ve uno siempre, bueno, me ha pasado a mí, veo que esa persona como que ni siquiera se da por entendido, no le da ninguna importancia. ¿Debe uno seguir insistiéndole en ese mensaje a la persona o simplemente lo deja así que ya el Espíritu haga su obra? Sí, muy buena pregunta. Como había compartido antes, hay muchas veces en nuestras vidas en las que pensamos, en las que queremos que el trabajo del Espíritu Santo sea rápido. Y hay muchas veces en las que muchas personas te van a decir, yo no quiero escuchar ya más eso, deja de decirme más cosas, ya te puedo decir. Si tú hiciste todo lo que tú pudiste hacer y compartiste el mensaje de Dios, ese fundamento bíblico que hemos compartido ya varias veces el día de hoy, hay veces en las que eso es solo el trabajo del Espíritu Santo y tienes que recordar que no es tu trabajo convencerlos, pero es tu trabajo compartir el mensaje del Evangelio con ellos. Eso no significa de que tú no seas paciente y no significa de que si la oportunidad no se presenta de nuevo, tú no la puedas tomar. Que sí, tenemos que ser insistentes, pero no tenemos que forzar a personas a que crean. Hay una diferencia ahí bastante grande. Tú puedes ser persistente, pero no puedes forzar a una persona que venga a la iglesia y que crea en la palabra de Dios. Muy buena pregunta, Adolfo. Sí, sí me hice entender. Sí, señor, está muy bien, gracias. Y nuevamente les hago el comentario, estas preguntas que ustedes hacen son muy importantes. Y no hay ninguna pregunta que es tonta, no hay ninguna pregunta que es estúpida, no hay ninguna pregunta que es inútil. ¿Por qué? Porque la pregunta que tú tienes puede que otro de tus compañeros la tenga, pero por alguna razón o otro motivo no la hayamos hecho. Y nos ayudan a ser edificados. Yo no quiero que tú pienses que al estar en estas clases o los maestros, que nosotros esperamos que ustedes no tengan preguntas. Nuevamente lo reitero, la Biblia es algo que nos llena de preguntas y nos llena de dudas y tenemos que estar en este grupo unidos a entenderlo y a capacitarnos y edificarnos mutuamente para comprender qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y lo hacemos juntos como familia. Y yo espero que ninguno de ustedes sienta que nos estamos burlando de ustedes o ninguno de ustedes se sienta forzado a compartir algo que no quiere compartir. Yo quiero que a tu propio tiempo tú te sientas confiado de que este es un lugar seguro, de que aquí no estamos tratando de creernos más de lo que somos, pero estamos tratando de ayudarnos mutuamente a aprender de la palabra de Dios. Luis, te doy la última palabra antes de cerrar nuestra clase el día de hoy. Adelante. Profe, tengo una pregunta.
usted me corrigiera, para eso estamos para aprender. Es malo decirle a la persona la palabra arrepentirse, o sea, que se arrepienta. Que hay muchas personas que uno les dice que, o sea, que se arrepientan de su pecado, que se arrepientan de no haber recibido a Cristo. Es malo uno decirles la palabra que se arrepienta. O sea, es mi pregunta. Muy buena pregunta, Dubis, y la respuesta es no. No es malo decirle a unas personas que se arrepientan. Es malo decirle a una persona solamente sobre su pecado. ¿A qué me refiero con eso? Nuevamente les hago la reiteración de las preguntas de consolidar. Hablamos de la ley y del evangelio. Tú puedes hablarle a una persona todo lo que quieras de su pecado. Tú le puedes decir lo que tú estás haciendo está mal, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Tú puedes decir eso todo lo que tú quieras. Pero siempre, 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 para que esa semilla sea plantada, y para que tú veas un cambio, no solo en actitud, pero de corazón, tienes que enfatizar y compartir el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio no es el amor de Dios, el evangelio no es lo que hizo Dios por ti, el evangelio no es que Dios te ama, el evangelio es la fe en Jesucristo que murió en la cruz por todos los pecados del mundo. Esa fe te hace salvo. Ese es el evangelio. Cuando las personas hablan del evangelio en el Nuevo Testamento, los discípulos y los apóstoles, siempre, siempre el evangelio es la enfatización de la muerte, de la crucifixión y la resucitación de Jesucristo en la cruz para el perdón por medio de la fe de todos los pecados del mundo. Tú puedes decirle a una persona, arrepiéntete todo lo que quieras, pero siempre tienes que enfatizar aún más el amor que tiene Dios por ti, y ese amor es el evangelio, que es nuevamente la fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Entonces sí puedes decir arrepiéntete, pero también tienes que decir muchas, muchas veces más el amor de Dios que tiene por ti en el evangelio, que es lo que acabo de compartir. ¿Me hice entender, Duis? Sí, señor, he entendido el mensaje. Está bien, gracias, profe. Muy, muy buena pregunta, Duis, excelente. Y Miriam, te doy la palabra. Si tienes alguna pregunta o comentario, rápidamente, que sí, en verdad tengo que cerrar la lección para no tomar más tiempo de nuestros compañeros que, bueno, esta tarde no quiero que se queden despiertos muy, muy tarde. Bueno, sí, rapidito. Bueno, algo que les quería compartir nomás, hace unos días, una persona habló, porque yo soy kinesiólogo, un paciente, digamos, em, y yo lo tomé como una confesión, porque él me estaba contando cosas pecados, pero no noté arrepentimiento en él. En ese momento no se me dio por decirle que estaba en pecado, no me salió, tal vez debía haberle dicho, pero no me salió. Y otros días más tarde, él me dice que que había fallecido, que estaba con presión alta, porque había fallecido una persona conocida de él muy querida, y que lo trate suavecito porque estaba con presión alta, me dijo. Y bueno, seguimos conversando, qué sé yo, y yo le digo, eh, ¿crees en Jesús? ¿Crees en Dios? Sí, me dice él. Y bueno, para no tener miedo a la muerte, tenés que creer en Jesús y en arrepentirte de tus pecados. Y eso le cayó como un balde de agua fría, ¿viste? Y bueno, no sé, por ahí las cosas se dan, no sé si le llegó o no le llegó, eso solo Dios sabe, pero a veces las cosas se van dando así y es cuestión de no presionar, me parece a mí, no sé, como que bueno, la vida te va llevando, Dios también te va llevando, yo creo que el Espíritu también o nos calla o nos hace hablar, Él nos guía. Así que bueno, eso nada más quería compartir. Y otra cosita que quería preguntarle, porque he visto que pasaron una publicidad, digamos, un flyer de que había este miércoles que nosotros tenemos el último encuentro a las 10. Decía preguntas y respuestas pastorales. No me acuerdo el nombre del pastor. Justo a las 10 coincide el mismo horario con el que tenemos nosotros el último encuentro. ¿Es así nomás? ¿No van a cambiar ese horario? Porque justo coincide el mismo horario con nosotros.
Muy buena pregunta. Por eso tenemos dos clases el día miércoles y las clases son grabadas. Tenemos las clases el Bien. miércoles en la mañana a las 10 y en la noche a las 8, dependiendo de donde ustedes están. La verdad no puedo decir a cierta hora porque estamos en diferentes horarios, pero el horario está, tenemos un horario en la mañana y un horario en la noche. Y cualquier cosa, las clases son grabadas y el resto de la información es compartido por mensaje de WhatsApp. Con esto cierro la clase simplemente por temas de tiempo, pero si tú tienes alguna duda u otro comentario, quisieras saber un poquito más de los temas de esta clase, por favor me pueden escribir en cualquier momento y yo como maestro y como su amigo y como su hermano en Cristo, tengo el privilegio y la bendición de poder compartir y hablar con ustedes más acerca de las preguntas o los comentarios que tengan sobre la clase. La tarea para la última tarea importantísima para la clase de la lección 8, ver el video de la lección 8, darle un vistazo, solo leer Hechos 23 al 28 y responder las preguntas de considerar y consolidar de Hechos 28, 16 al 31. No lo van a hacer para todo 23 y 28, solo leer con las preguntas de considerar y consolidar 28, 16 al 31 en sus Biblias. Nuevamente reiteramos, como Miriam nos hizo saber, nuestra última clase será el miércoles. En 2 días tenemos turno en la mañana y turno en la noche. Y como Miriam terminó de contarnos también, quiero dejarlos con ese pensamiento en nuestra oración de recordar de que no te estreses. Si las personas no creen lo que tú estás diciendo, si las personas te siguen rechazando, no te estreses. No es tu trabajo. Te lo puedes quitar ese peso encima de sentir de que es tu responsabilidad salvar a las personas. No es tu responsabilidad salvar a nadie. Tu responsabilidad es simplemente compartir el mensaje del evangelio con otras personas. Y tú lo vas a ver y te vas a dar cuenta que mientras sigues haciendo esto, van a crecer estas plantitas que tú plantaste por medio de la obra del Espíritu Santo, van a crecer y se van a convertir en árboles gigantes, en tornos muy grandes de la fe y del conocimiento de la palabra de Dios. No te estreses, quítate ese miedo, quítate esa duda y esa preocupación que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón para obrar en el corazón de otras personas. Con ese pensamiento cerramos nuestra oración, nuestra clase de hoy con una oración y oramos todos juntos. Dios, Padre Todopoderoso, te damos las gracias por la bendición tan grande que es reunirnos esta noche como hermanos, hermanas en Cristo. Te doy las gracias por cada una de las personas que es parte de este estudio bíblico. Te pido los bendigas para que ellos se den cuenta no solo del amor y de la paz que tienen por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor, pero para que se den cuenta de que ellos son capaces, por medio del Espíritu Santo que vive en sus corazones, de compartir la palabra de Dios con otras personas. De que no se trata de crear una clase gigante, de que no se trata de tener una iglesia que tenga 1000 seguidores, sino se trata de seguir viviendo sus vidas de una forma que puedan proclamar la salvación de Jesús a otras personas. Ellos pueden hacerlo, Señor, y te pido que les des las fuerzas y las capacidades de entender esta verdad. Ayúdanos, Señor, a tener y a reconocer esas oportunidades. Ayúdanos a quitarnos ese miedo de compartir las palabras de Dios con otros y ayúdanos a reconocer cuando faltamos y fallamos al tomar acción y a tener el propósito de compartir la palabra con otras personas. Dios, todo esto y más lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados y que nos redimió ante tus ojos. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por venir. Les mando un abrazo Amén. gigante. Pasen linda Amén, noche y nos vemos el bendiciones. miércoles. Bendiciones, bendiciones. Amén, El bendiciones. miércoles, próximo. Amén, buenas Bye, noches, bendiciones. bendiciones con todos. Amén, Gracias. amén, amén. Un abrazo. Nos vemos el Amén, miércoles. bendiciones, pastor. Si Dios quiere. Amén, amén, amén. Amén, Adolfo. Nos vemos. Chao, chao. Profe, bendiciones, profe. Gracias por conectarse. Un abrazo. Pasen linda noche.